Buen día, mi nombre es Virian Orozco y en este caso les voy a hablar sobre el artículo 18, el cual, según la Constitución Política de Colombia de 1991, se garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica del culto y la observancia. Seguido a esto nos encontraremos con tres sentencias que cumplen su papel, tanto de mantener la información como de expresar el desarrollo de tres casos en los cuales se evidencia la carencia y la vulneración de este dicho derecho. Comenzamos con la sentencia T-524 del 2017 a cargo del magistrado sustanciador Antonio José Lizarazo Campo, en el cual encontramos una clara vulneración por parte de una institución educativa al requerir la asistencia casi obligatoria de la peticionaria a actos religiosos, en específico Eucaristías, teniendo un conocimiento de que la docente profesaba una religión diferente a la católica. La libertad de conciencia se evidencia en la obstrucción del pensamiento de la demandante por parte de las partes demandadas. Se observa que en primer término la docente demandante manifiesta no poder estar presente en la Eucaristía debido a que tiene y cuenta con una diferente creencia religiosa, manifestando su intención de recibir indicaciones para realizar actividades alternativas durante el tiempo de la misma. La respuesta de la institución educativa involucrada por medio del rector es de que se atendería su solicitud por escrito, pero su respuesta iba a ser negativa, por lo que ella podía acudir a cualquier instancia. De la misma manera, el rector de la institución informó que para el siguiente año comenzaría un proceso de auditoría en su contra a base de su desempeño como directora de grupo, argumentando que se habían presentado quejas al respecto. Adicionalmente, según la docente, el rector le advirtió que tal situación afectaría su evaluación. La docente demandante indicó que el día 19 de octubre del 2016 radicó un escrito ante la Secretaría de Educación de Fusagasugá dando cuenta de la situación. Al respecto afirmó que hasta el día de hoy, en ese entonces 25 de noviembre, no se le había dado una respuesta formal por escrito a su solicitud. En este caso, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasugá, en Cundinamarca, mediante la providencia del 29 de noviembre del 2016, admitió la acción de tutela y corrió traslado de las entidades demandadas para que ejercieran su derecho de defensa. En estos casos, por parte de la comunidad educativa y por parte de la institución, hubo un desconocimiento del principio de laicidad y el deber de neutralidad por parte de ellos mismos al manifestar públicamente que la institución profesaba la religión católica. Además de esto, está reglamentado el ámbito de protección de la libertad religiosa y de cultos a través de la identificación de los siguientes derechos. Primero, el derecho de conciencia, porque existen un equipo de trabajo y existen docentes los cuales están adjuntos a la institución y se debe proteger su libertad en casos de que no todos tengan la misma creencia religiosa. También a profesar creencias religiosas en un ámbito de autonomía. Esto hace que la persona pueda libremente afirmar o negar su relación con dichas creencias. También a cambiar de confesión o abandonar la que se tenga, a manifestar libremente sus creencias o abstenerse de hacerlo, a practicar actos de oración y culto individual o colectivamente en privado o en público, asimismo conmemorando sus festividades sin ser perturbados en el ejercicio de estos derechos, recibir también digna sepultura y de seguir los cultos y preceptos religiosos que normalmente se tienen. En el caso de esta, la docente también se encontró en una situación en la cual tuvo que expresar abierta y explícitamente alrededor de toda la comunidad educativa su preferencia religiosa, cosa a la cual se vio obligada por parte del rector. Se estipula también que el derecho a la libertad de cultos y a la libertad de conciencia no es absoluto y también encuentra ciertos límites los cuales no se sobrepasaron en este caso. Se encuentra también que por parte de la Secretaría de Educación de Fusagasugá, al no responderle al accionante en los términos establecidos por la ley el derecho de petición, vulneró este mismo derecho, porque la Corte ha establecido que la limitación de derechos en torno a la libertad de conciencia y culto deben tener un principio de razón suficiente aplicable
en especial a la relación con el fin buscado y el medio para alcanzarlo, lo cual hace parte del juicio de racionalidad. En estos casos, la aplicación del juicio de racionalidad permite establecer si una obligación laboral, académica o de cualquier otra índole constituye un obstáculo a una práctica religiosa, precisamente no por atender a los principios de racionalidad o proporcionalidad. Pero en este caso, en el ámbito laboral o educativo, la verificación de las etapas del juicio de racionalidad conducirá al juez constitucional a realizar un ejercicio de ponderación entre el respeto del derecho de la persona que trabaja a practicar su propia fe o creencia y a su propia conciencia y a la necesidad de cumplir con las exigencias inherentes al empleo, las necesidades de la empresa o del proceso educativo que se esté adelantando. Cuando abarcamos la decisión que tomó la Corte, podemos entender que primero se revocó la sentencia de tutela proferida en única instancia el 13 de diciembre del 2016 por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasugá. En su lugar se amparan los derechos de libertad de culto y de conciencia de Nancy Rocío Pinzón por las razones expuestas en esta misma providencia. También se ordena al rector de la institución educativa y a la Secretaría de Educación que emitan un comunicado dirigido a toda la comunidad educativa de acuerdo con la parte motiva de esta providencia dentro de los siguientes 10 días a la notificación de la decisión. El rector de la institución educativa también deberá informar el cumplimiento de este proveído al Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasugá y a la misma Secretaría de Educación para su competencia. En casos de incumplimiento, las mencionadas autoridades deberán iniciar los trámites de verificación y, de ser preciso, imponer las sanciones legales correspondientes. También prevenir al rector de la institución para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir nuevamente en las conductas que dieron origen a esta tutela, toda vez que ello atente contra las garantías constitucionales de la comunidad educativa, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia. También ordena a la Secretaría de Educación estar al pendiente del comunicado o la circular con destino a las instituciones educativas que estén dentro de su jurisdicción para poder evitar situaciones como la que se presentó en esta providencia. También remitir copia de esta misma por medio de la Secretaría a la Corte Constitucional, al Juzgado de Instancia y al Juzgado de Instancia, que es el tercero Civil Municipal de Fusagasugá, Cundinamarca, con el propósito de la verificación del cumplimiento de este proveedio. Esta sentencia nos aporta la importancia que tiene realizar la respectiva acción legal en referentes a los derechos que tenemos por ser simplemente ciudadanos colombianos y personas y seres humanos. De igual forma, también nos aporta el sustentar y agotar los debidos procesos con el fin de recorrer de manera efectiva la vía legal del país. Elementos como el principio de laicidad y de neutralidad son elementos que complementaron mi conocimiento sobre el tema, a la libertad de conciencia y de culto y todo lo relacionado con eso. Luego tenemos la sentencia T575 del 2016 a cargo del magistrado potente Alejandro Linares Cantillo, la cual evidencia una vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo, a la dignidad humana, la libertad de culto, la libertad de conciencia y al libre desarrollo de la personalidad por parte de empresas como Metrotel S.A. y Centro de Aseo y Mantenimiento Profesional S.A. al imponer el uso obligatorio de pantalón en el sitio de trabajo cuando por la religión que profesa la persona demandante estaría obligada a utilizar falda, y por terminar de manera unilateral el contrato de trabajo invocando en la facultad de tiempo que se establece el periodo de prueba. Analizando los hechos, primeramente se puede evidenciar que la apoderada de la señora Ninfaluz Monterrosa, quien es la persona afectada en este caso, afirma que inició labores el 5 de noviembre de 1994 en calidad de trabajadora en misión de la empresa Metrotel, aunque contratada laboralmente por varias empresas encargadas de la provisión del servicio de aseo y cafetería en aquella empresa. Ella afirma que se le suministró el material, los implementos suficientes para poder cumplir con su labor, en la cual constaban de blusas, pantalones y una chaqueta, blusas, pantalones, un par de zapatos y una sudadera.
sin que el accionante tuviera oportunidad de anunciar de manera alguna que el uniforme puesto a su disposición no cumplía con las especificaciones que le da su religión. En este caso se encuentra un vacío en las pruebas con respecto a las razones por las cuales se estaba dando la acción de tutela en contra de estas dos empresas, porque en primer término se señaló que el asunto es en esencia laboral y no constitucional, bajo el argumento de que si bien la actora alega la violación del derecho a la libertad de culto y de conciencia, lo cierto es que la empresa Centro Aseo argumentó que desconocía lo relacionado con los anteriores vínculos laborales que la trabajadora tenía y el cual estaba en contra, y que no estaba en contra del uso de faldas, sino que la misma accionante no manifestó cuáles eran sus preferencias frente a la dotación entregada. En segundo término, sostuvo que no existe prueba de que la trabajadora hubiese manifestado a Centro Aseo su desacuerdo con el uniforme. Aclaró el juez que el argumento planteado por la actora frente al conocimiento de Centro Aseo de la limitación respecto al uso de uniforme buscó trasladar el supuesto conocimiento de sus convicciones religiosas de otras empresas a su actual empleador, argumentando que en el pasado nunca lo obligaron al uso del pantalón. El ADCEM destacó que en esta circunstancia no es oponible a Centro Aseo, pues es una persona jurídica distinta e independiente de otras que supuestamente sí estarían al tanto de las creencias del accionante respecto a la vestimenta. También se manifestó que la actora debió haber comunicado a Centro Aseo su inconformidad con el uniforme, a fin de que fuera evaluada su situación. Dado que esto no ocurrió, corresponde a la tutelante acudir a la jurisdicción laboral ordinaria para dirimir el presente conflicto. Además sostuvo que no existe prejuicio irremediable que justifique la procedencia transitoria de la acción, pues como lo señaló la apoderada de la demandante en la impugnación, aquella no tiene ningún problema de salud que la queje. La Corte resolvió básicamente, primero, la sentencia proferida el 28 de septiembre del 2015 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de conocimiento de Barranquilla, que confirmara el fallo emitido el 18 de junio del 2015 por el Juzgado 16 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla, mediante los cuales se denegó de manera improcedente la acción de tutela formulada por la señora Ninfaluz Monterrosa Rosales y en su lugar negar la protección del derecho fundamental a la libertad de cultos, la libertad religiosa y de conciencia por la accionante. Segundo, por Secretaría General se libran las comunicaciones, de lo que se trata el artículo 36 del decreto 2591 del 1991. En esta sentencia podemos ver que existen situaciones en las cuales se ve evidente la vulneración de ciertos derechos relacionados, en este caso es específico al clima laboral. Si bien la Corte expresa cómo no existe un recurso probatorio en el cual se evidenciara la inconformidad o el alegato en relación a la inconformidad que sentía la apoderada en torno a sus costumbres religiosas y cómo éstas afectaban las condiciones de su trabajo, lo ideal es seguir un hilo de las acciones necesarias para poder reclamar de una manera más completa y efectiva y que correspondientemente sea competente. Y por último tenemos la sentencia T430 del 2013, la cual está a cargo de la magistrada ponente María Victoria Calle Correa, en la cual vemos un claro ejemplo de una vulneración del derecho a la libertad de conciencia por no reconocer la condición de objetor de conciencia en la prestación del servicio militar del demandante. Teniendo en cuenta las condiciones religiosas del demandante, podemos observar lo siguiente. El accionante funda su petición en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en los tratados internacionales de derechos humanos al respecto, suscritos por Colombia, y en la jurisprudencia constitucional, concretamente en la sentencia C-728 del 2009, considerando que se le está limitando de manera flagrante su derecho constitucional fundamental a objetar la prestación del servicio militar por razones de conciencia. Además dice que se le está limitando el derecho de sus derechos civiles y judiciales, que están comprendidos en el artículo 36 y en la ley 48 de 1993, y se le está exponiendo a convertirse en un infractor de la ley al hacerle acreedor de multas y sanciones, amenazando
violar el ejercicio de su derecho fundamental a obtener un sueldo mínimo vital. Si se tiene en cuenta la Ley 48 de 1993, artículo 37, prohíbe a las empresas nacionales, extranjeras o particulares disponer la vinculación laboral con personas mayores de edad que no hayan definido su situación militar. En consecuencia, solicita que se les reconozca la condición de objetor de conciencia de servicio militar obligatorio y que se ordene al comandante del Distrito Militar número 46, con sede en Facatativá, Cundinamarca, le defina en un plazo razonable, expedito y perentorio su situación militar y se le expida la respectiva libreta militar. La Corte en este caso resolvió que primero se iban a levantar los términos suspendidos dentro del trámite de la referencia, iba a revocar la sentencia del 31 de agosto del 2011 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca en primera instancia y la sentencia del 20 de octubre del 2011 en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso T-327-4619, en el cual se le negó la tutela de la referencia. En su lugar, tutelar la libertad de conciencia, la libertad de religión y concretamente su derecho a objetar por razones de conciencia la prestación del servicio militar obligatorio del joven Luis Fernando Salas Rodelo por el Distrito Militar número 46 de Facatativá, Cundinamarca, Ejército Nacional. También revocar la sentencia del 8 de septiembre del 2011 de la juez primera penal del circuito de Facatativá, Cundinamarca, y la sentencia del 12 de octubre del 2011 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, dentro del proceso T-328-2832, en el cual se negó la acción de tutela de la referencia. En su lugar, tutelar la acción de libertad de conciencia y en ese mismo orden, razones de conciencia, la prestación del servicio obligatorio militar de los hermanos Jason Medina Venegas y Wilmer Medina Venegas, desconocidas por el Distrito Militar número 46 de Facatativá, Cundinamarca, Ejército Nacional. También se declaró de acuerdo con la decisión adoptada por el Distrito Militar número 46 de Facatativá, Cundinamarca, que los jóvenes Luis Fernando Salas Rodelo, Wilmer y Jason Medina Venegas tienen derecho a objetar la prestación del servicio militar obligatorio, en la medida que siguen dictados de su conciencia, profundos, fijos y sinceros, que se verían gravemente afectados o desconocidos en caso de que tuvieran que prestar dicho servicio. También de la misma manera confirma de manera definitiva las medidas cautelares adoptadas por la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional dentro de los expedientes 327-4619 y T-328-2832 en el auto de 21 de junio del 2012. En consecuencia, ordenando al Distrito Militar número 48 de Facatativá dejar suspendido de forma definitiva cualquier trámite o acción orientada a la incorporación al ejército de los jóvenes ya mencionados para la prestación del servicio militar. Cualquier acto que pretendiese incorporar a los accionantes será nulo de pleno derecho. Se ordena también que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, el Distrito Militar número 46 de Facatativá, Cundinamarca, iniciará la toma de las medidas adecuadas y necesarias para resolver definitivamente la situación militar de los jóvenes. En cualquier caso, la definición de su situación militar deberá resolverse plenamente antes de 2 meses a partir de la notificación de este fallo, en citas acordadas previamente y de común acuerdo en días y horas en que no se esté llevando a cabo ningún tipo de trámite general de incorporación o reclutamiento a otras personas de forma general y masiva. Una vez la situación militar sea resuelta, se deberá informar a la Sala Primera de la Corte Constitucional. Las autoridades castrenses se abstendrán de cobrar cualquier tipo de sanción o multa a los jóvenes ya mencionados a título de sanción por haber sido tenidos como remisos o cualquier otra razón relacionada con el proceso de reincorporación e incorporación. También revoca la sentencia del 13 de junio del 2013 del Tribunal Superior de Mocoa dentro del expediente
386-1068, en el cual se negaba la acción de tutela de la referencia, en su lugar a pasar de tutelar la libertad de conciencia, la libertad de religión, el derecho a objetar por razones de conciencia, la prestación del servicio militar obligatorio y el derecho a la igualdad de Robinson Norbey Ciro por parte del Batallón de Artillería número 27 de Putumayo, Ejército Nacional. También reconoció la Corte el derecho fundamental de Robinson Norbey Ciro a objetar conciencia por razones inherentes a ella en la prestación del servicio militar obligatorio, en tanto él sigue dictando de su conciencia profundos, fijos y sinceros que están siendo desconocidos porque se está obligando a prestar el servicio militar obligatorio. También, bueno, la verdad es que ordenó a otros batallones más a hacer lo mismo porque se estaba presentando este caso de que no se estaba teniendo en cuenta la objeción de conciencia. Se me iría más tiempo mencionándolo, pero es claro también señalar que se le ordenó al Ministerio de Defensa Nacional y al Ejército Nacional que dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la presente sentencia se informase por escrito a la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional. Primero, si a la fecha ha implementado una campaña de divulgación de la sentencia C-728 del 2009 dirigida a todos los integrantes de la fuerza pública, en particular a quienes tienen responsabilidades relacionadas con el reclutamiento para la prestación del servicio militar obligatorio. Adicionalmente, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional deberán remitir un informe en el cual indiquen cuáles son las pautas que se le han indicado a las autoridades encargadas de adelantar el reclutamiento en Colombia para informar adecuadamente sobre el proceso de objeción de conciencia, precisando especialmente cómo se valoran, por una parte, las fundadas en creencias de carácter religioso y por otra las creencias de carácter no religioso. En la información se deberá incluir los nombres de las comunidades religiosas o civiles que claramente defienden creencias que puedan ser contrarias a la prestación del servicio militar obligatorio. Este informe deberá remitirse a la Sala de Revisión Primera de la Corte Constitucional un mes después de notificada la presente sentencia. Y básicamente esta sentencia nos deja de enseñanza que la objeción de conciencia y el libre desarrollo de la fe son derechos que se vulneran de manera repetitiva y seguida por parte de entidades como el Ejército Nacional, pasando muchas veces por encima de la misma legislación nacional, la cual regula y establece ordenamientos claros en torno a la objeción de conciencia, la libertad de pensamiento y de religión, y de igual manera la libertad de manifestar la fe individual y colectiva de los individuos.